Hola, mi nombre es María Victoria Cuellar Díaz y hoy les voy a hablar acerca de qué es la encefalopatía y la sepsis. La encefalopatía es una alteración de la estructura y el funcionamiento cerebral que tiene decenas de posibles desencadenantes, lo cual sirve para denominar un extenso grupo de afecciones al cerebro, tanto en su estructura como en su función. Por otro lado, la sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca sus propios tejidos y órganos, teniendo un efecto importante sobre las células endoteliales, los astrocitos y las citoquinas, produciendo la alteración del eje hipotálamo hipoficiario, efectos que sumados dan origen a la disfunción neuronal. Esto ocurre gracias a que las moléculas derivadas del huésped y productos extraños de la infección convergen sobre los mecanismos moleculares que producen una activación desequilibrada de la inmunidad, por lo cual el cuerpo libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para poder combatir la infección. Estas sustancias químicas desencadenan una inflamación generalizada, la cual produce coágulos de sangre y fugas en los vasos sanguíneos. Como resultado, se altera la circulación sanguínea, lo que a su vez priva a los organismos de nutrientes y oxígenos y causa daños en los órganos. En general, los síntomas de la sepsis pueden ser escalofríos, confusión o delirio, fiebre o temperatura corporal baja, mareo debido a presión arterial baja, latidos cardíacos rápidos, erupción cutánea o piel caliente. Les habla Emily Rodríguez. Las citoquinas son un grupo de diversos polipéptidos pleitrópidos. Estos polipéptidos son rápidamente inducidos en la respuesta a la lesión tisular, infección o inflamación. Tienen múltiples mecanismos de acción, entre ellos la acción clásica de secreción endocrina, con acción en sitios distantes a su origen, o acción paracrina o autocrina, como mecanismo regulador de la célula. Las citoquinas actúan e ingresan mediante varios mecanismos. Mecanismos son, uniéndose a receptores de citoquinas en el endotelio de la barrera hematocefálica, con el posterior activación de la prostaglandina E2 y activación del eje hipotálamo hipoficiario. También está el mecanismo de transportes activos y específicos para el factor inhibidor de la leucemia. La sepsis al principio provoca una reacción hiperinflamatoria, seguida de una reacción antiinflamatoria contraria. Las citoquinas pro y antiinflamatorias están inicialmente reguladas por el alza. A pesar del secuestro anatómico del encéfalo por la barrera hematocefálica, la falta de un sistema linfático y una baja expresión de antígenos en el cerebro lo aíslan de procesos inflamatorios que pueden ocurrir en otras partes del cuerpo. Los órganos circunventriculares carecen de una barrera hematocefálica y a través de estas regiones cerebrales específicas, las citoquinas transmitidas por la sangre ingresan al cerebro. Los órganos circunventriculares están compuestos de tejido especializado y se encuentran en el sistema ventricular de la línea media y son el órgano vasculosum, el cuerpo pineal, el órgano subconsinsural y el órgano subfornical. La barrera hematoencefálica es responsable de un microambiente estrictamente regulado en el cerebro. Lo protege de los compuestos y moléculas circulantes en la corriente sanguínea, gracias a las estrechas uniones del endotelio de los capilares cerebrales, lo cual permite que solo el oxígeno, la glucosa, aminoácidos y otros nutrientes esenciales crucen. Además, metaboliza o modifica elementos de la sangre gracias al tejido nervioso y viceversa. En la sepsis, las células endoteliales cerebrales son activadas por lipopolisacáridos y citocinas proinflamatorias. Estos cambios en la microcirculación cerebral provocan que los leucocitos se adhieran a la pared de los vasos sanguíneos y entren al cerebro, mediados por moléculas de adhesión. Estos factores locales pueden promover la disfunción endotelial y provocar la ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que aumenta dos cosas: 1, la permeabilidad de la barrera y 2, el edema perivascular. El primero va a facilitar el paso de factores neurotóxicos, mientras que el segundo va a dificultar el paso de oxígeno, nutrientes y metabolitos, disminuyendo el flujo sanguíneo microcirculatorio en los capilares cerebrales. Finalmente, otro mecanismo por el cual el cerebro se ve afectado en la sepsis es la generación de las especies de oxígeno reactivo por los leucocitos activados.
Expuestas a estos radicales, las membranas celulares de los eritrocitos se vuelven menos deformables y pueden ser incapaces de ingresar a la microcirculación cerebral, lo que agrava la hipoperfusión observada en la encefalopatía por sepsis. La generación de este mismo puede alterar la fosforilación oxidativa y la actividad de citocromo en la mitocondria, por ende afecta la producción de energía cerebral. Si bien, como ya conocemos, la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta anómala del huésped frente a una infección. Para su diagnóstico, anteriormente se utilizaban los criterios de SRIS, conocido como Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. En este, se establecía que el paciente iba a presentar fenómenos clínicos y fisiológicos que van a reflejar una respuesta general del sistema inmune, causada por diversos factores, ya sean inflamatorios, traumáticos o infecciosos. Este criterio se regía por 5 parámetros, en el cual había que tener una temperatura mayor a 38 grados o hipotermia, taquipnea con más de 20 respiraciones por minuto, taquicardia mayor a 90 latidos por minuto, una presión parcial de oxígeno menor a 32 y leucocitosis o leucopenia. Sin embargo, estos criterios se consideraron muy inespecíficos, ya que muchos pacientes con infecciones no presentan todos estos parámetros, o pacientes que presentan cada uno de estos parámetros anteriormente mencionados no tienen infección, la cual puede poner en riesgo su vida. Por otro lado, tenemos el criterio SOFA, que en sus siglas, en su traducción, significa Evaluación de Falla Orgánica relacionada con la sepsis. Esta se rige por 6 parámetros. En primera instancia tenemos la presión parcial de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno y la saturación de oxígeno. Luego las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial, la escala de Glasgow y la función renal, que es medida mediante la creatinina, y el flujo urinario. Cabe destacar que si el paciente posee 2 o más puntos, esto refleja un mayor riesgo de mortalidad. También actualmente contamos con el QuickSOFA, que es una herramienta muy sencilla utilizada para detectar a pacientes con sospecha de infección de alto riesgo fuera del área de UCI. Esta se rige por 3 parámetros. En primera instancia tenemos la frecuencia respiratoria, la cual debe ser mayor o igual a 22. Luego la alteración del nivel de conciencia con una escala de Glasgow menor o igual a 13 y una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Cuando al menos 2 de estos parámetros se encuentren presentes, va a haber una validez predictiva similar al criterio de SOFA en cuanto a la detección de aquellos pacientes con sospecha de infección y probabilidad de presentar una evolución desfavorable. Mi nombre es Johanna Antolín y ¿cuál es el tratamiento a utilizar en presencia de una sepsis? Bueno, destacamos el uso de antibióticos, líquido intravenoso y oxígeno. ¿Sabías que se puede asociar infecciones comunes tales como sepsis por meningococos causada por un tipo de bacteria llamado Neisseria meningitis? Esta puede causar meningitis o infección del revestimiento del cerebro y médula espinal. Y también tenemos una bacteremia o septicemia, infección en la sangre. Esta última puede desarrollar sepsis porque se irradia por todo el cuerpo. Según investigaciones realizadas por el Dr. Carlos Navas, un punto importante de la cefalopatía séptica radica en que no está determinada por la hiperperfusión cerebral, es decir, hipoxia e isquemia. Además, en su investigación establece debido a que el daño en el progreso de la cefalopatía asociada a la sepsis puede ser irreversible, deberá establecerse de inmediato medidas de protección. Sin embargo, en muchos casos puede aparecer déficit neurológico algunos años posteriores al evento séptico. Esto debido a la pérdida del tejido cerebral por la sepsis. Todavía no hay ningún método eficaz o definido para el tratamiento de esta. Sin embargo, los resultados favorables se alcanzan gracias al tratamiento adecuado de la propia sepsis. La infección bacteriana puede ser la causa más frecuente de esta, aunque en la mayoría de los casos la encefalopatía no es determinada por una bacteria responsable.
no es posible hacer esto. Parece improbable que el paso de los microorganismos al cerebro sea el determinante causal de la encefalopatía. Por tanto, para subrayar la falta de consistencia entre la difusión neuronal causada por la infección del sistema nervioso o la causa por reacción inflamatoria sin evidencia de infección del sistema nervioso, el doctor establece que se introdujo el término estudiado, encefalopatía asociada a la sepsis. Muchísimas gracias por su atención y espero la exposición haya sido de su agrado.